Hola, espero estés muy bien y gracias por ver este video y seguir nuestro canal. Una advertencia y quiero que estemos preparados. Como viste en el título del video, vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y que incomoda a la gente, que es la plata. Vamos a hablar acerca de la plata. Vamos a hablar acerca de intentar resolver 3 preguntas. ¿Acaso Dios quiere mi dinero? Pero para resolver esta pregunta vamos a resolver 2. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor o por qué debo ofrendar y para qué ofrendo? ¿Sí? El por qué y el para qué. Y pues al final hablamos de a ver si Dios quiere nuestro dinero. Entonces, la ofrenda, el por qué ofrendamos, es porque es un método muy efectivo de mostrar nuestra dependencia del Señor y nuestro amor hacia Él. ¿Nuestra dependencia en qué sentido? Como el rey David lo expresa en 1 Corintios capítulo 29, versículos 12 al 14, en el capítulo 29 está hablando de la ofrenda para construir el templo, que David va a dejar todos los recursos para que su hijo lo construya. Aquí David nos muestra que él reconoce que todo proviene de Dios. Él ha pedido ofrendas voluntarias, una ofrenda extralegal, una ofrenda que está por fuera de la ley, de los estatutos de la ley, es una ofrenda de, bueno, el que quiera colaborar, que entregue para el templo. Y él, alabando al Señor, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando el pueblo ofrenda y cuando David está ofrendando, le está diciendo al Señor: lo que yo tengo, todo lo que yo tengo es tuyo. No te estoy dando algo que yo haya ganado, algo que yo tenga mérito. Te estoy dando algo que tú me diste, o sea, te doy algo que tú me habías dado para administrar. Esto es tuyo, Señor. También hablando acerca del por qué, Pablo en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la generosidad. ¿Y por qué ser generosos? ¿Por qué dar? Esto lo vemos en 2 Corintios 9, versículo 6 al 10. Este pasaje hay que prestarle mucha atención porque muchas personas lo usan para dar una muy mala enseñanza. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Principio de siembra y cosecha. Hay que tener cuidado. Es un principio de agricultura, es un principio lógico en el sentido de que cuando nosotros sembramos en un campo, si sembramos mucho, cosecharemos mucho. No tiene lógica que el que siembra mucho coseche lo mismo que el que siembra poco. Pero, ¿qué sembramos y qué cosechamos? Es algo que hay que prestar atención. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tristeza, si estamos dando y nos duele dar, el principio bíblico es: no des plata. O sea, no des plata si cuando das te duele. Si te duele mal. Digamos, hay un dolor de el esfuerzo, está el esfuerzo de yo trabajé harto por esto, pero Señor, te lo entrego. Ese es más que todo como un reconocimiento, un dolor sano en el sentido de que estoy dando mi esfuerzo, ¿sí? El cansancio, mi sudor, mira, Señor, pero no es el dolor de ay, estoy perdiendo plata. Si sientes ese dolor de que sientes que estás perdiendo, mejor no des. O sea, no se puede dar así. Luego, por necesidad. Por necesidad es esperando algo a cambio. Es dar porque yo quiero el favor del Señor, porque quiero que el Señor me perdone algún pecado o la maldad, o porque quiero que el Señor me dé más. ¿Sí? Cualquiera de estas motivaciones de dar porque quiero que el Señor me provea o me multiplique mi dinero, tampoco. Eso es dar por necesidad y no es mejor no dar así. Esa ofrenda no sirve para nada, ¿sí? Esa ofrenda no reconoce al Señor como dueño de todas las cosas, ni es generosidad. Eso es avaricia. No dar. En esa situación es no dar. Esa plata no sirve para nada. Ahora, porque Dios ama al dador alegre. Siempre dar con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Importante. La promesa: hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sí? No toda plata, no todo dinero, no todo recurso.
Damos generosamente y el Señor nos da para que abunde toda gracia. ¿Para qué? Para que teniendo en todas las cosas lo suficiente para vivir, lo suficiente para poder hacer buenas obras de forma abundante. De esa forma el Señor nos provee. No es que yo siembro dinero y recojo dinero. No, porque lo que siembras nunca es lo que cosechas. Tú siembras granos o semillas de naranja y cosechas naranjas. Sí, la naranja tiene semillas, pero acá el ejemplo es, tú siembras generosamente lo que el Señor pone en tu mano y lo que cosechas son buenas obras. Lo que cosechas es abundancia en la obra del Señor. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. No dice repartió, dio a los pobres y se le multiplicó por 20. No, dice su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Lo que les decía, aumentar los frutos de vuestra justicia. Los frutos que se cosechan cuando se siembra la ofrenda al Señor son espirituales, que son frutos eternos, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, para actuar libremente, sin opresión, no enriquecidos en toda economía, ni plata, ni recursos, la cual produce por medio de vosotros, o de nosotros, perdón, acción de gracias a Dios. Porque el creyente debe ofrendar. Porque el creyente ofrenda. Porque lo hace. Bueno, el creyente lo hace de forma voluntaria. En ambos casos hablamos de que es una ofrenda voluntaria al Señor, como reconocimiento de que el Señor es dueño de todas las cosas. El creyente ofrenda de forma voluntaria como muestra de generosidad, y la generosidad es amor por los demás, es amor por el Señor y amor por los demás creyentes. Nunca se debe ofrendar para enriquecer ni a la iglesia ni al creyente. Nunca debo esperar nada a cambio cuando ofrendo. Y nunca debe dolerme ofrendar. Si me duele, mejor es no ofrendar. La ofrenda es voluntaria. Nunca te sientas obligado a ofrendar. Ni por respeto, ni te dé pena con el hermano que pase recogiendo la ofrenda, o con la esta, o con la iglesia. Nada. La ofrenda nunca es una obligación. Nunca. Es algo personal de la persona con el Señor. Claro, la iglesia se beneficia, pero la iglesia como cuerpo de hermanos, no como institución, de las ofrendas. Pero tranquilo, si tú no quieres dar, si tú no puedes dar, el Señor proveerá. Es un acto voluntario. Si tienes recurso económico, ofrendas de forma voluntaria al Señor. Si no tienes recurso económico, ofrendas lo que tienes, tu tiempo, tus recursos, lo que puedas. Entonces, vimos el por qué ofrendamos. En principio, como reconocimiento al Señor y por muestra de generosidad como hijos de Dios. ¿Para qué ofrendamos los hijos de Dios? Bueno, vimos el ejemplo de David. David ofrenda, o la ofrenda que se recoge en este ejemplo es para la construcción del templo. Pero no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de que se recoja dinero para construcción de nada o mejoras estructurales. Es delicado este asunto porque la ofrenda en el Nuevo Testamento nunca se menciona que se utilice para construir nada grande o un templo gigantesco. No, porque el propósito de la iglesia no es tener templos hermosos, grandes y magníficos, porque a partir del nuevo pacto el templo de Dios somos nosotros. Esto significa que el propósito de la iglesia es la gran comisión, es llevar el evangelio a toda criatura. Entonces las ofrendas se enfocan en esta misión. Las ofrendas se enfocan en llevar el evangelio a toda criatura y en cubrir las necesidades de los creyentes. Tengo varios pasajes para mencionarlo, pero hablemos acerca de algunos como tal. En Filipenses 4:16, Pablo les dice lo siguiente: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los hermanos de Filipenses les enviaban a Pablo continuamente recursos para sus necesidades. Es decir, cuando nosotros ofrendamos para que ese dinero cubra las necesidades de los hermanos que están compartiendo la palabra. Pero vuelvo y aclaro, es cubrir las necesidades, no es enriquecer. No es que cojamos el 100% de la ofrenda y se la enviamos a una sola persona. No, es cubrir necesidades. Tenemos otro ejemplo acerca de, en el Nuevo Testamento, los hermanos dando de sus recursos para cubrir necesidades. Sí,
Y tal vez no les agrade a algunos, porque es el ejemplo de los primeros creyentes. Y este ejemplo es el ejemplo, pues es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo de cómo dar y el sentir que se tiene que tener al dar. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Prestémosle atención. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los primeros creyentes tenían en común todas las cosas. Es decir, ellos no daban un porcentaje de sus ganancias ni entregaban un porcentaje de sus bienes. Literalmente, el pasaje nos dice que cogían sus heredades, sus propiedades, las vendían y las repartían entre todos. Tenían todo en común. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? El fin de compartir con los hermanos, cubrir las necesidades de otros y predicar el evangelio y seguir perseverando en la palabra unánimemente. Otro ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aclaración importante, estamos hablando de que vendían por dinero. Por si acaso alguien dice, no, es que en la iglesia primitiva no manejaba dinero, no, es que los primeros creyentes no recibían dinero. Sí, porque es que cuando tú vendes una heredad no te la pagan con papas, te la pagan con el dinero de la época. Dice que el precio de lo vendido lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué principios tomamos de allí? Bueno, el principio aquí es supremamente claro. Las ofrendas son para cubrir las necesidades de la iglesia, de los hermanos. Y la necesidad principal de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces, en el orden de prioridades se recibe la ofrenda y se debe utilizar para la predicación del evangelio. Esto significa cubrir las necesidades de predicadores, personas que disponen su tiempo para la enseñanza de su palabra, misioneros, pastores, todo aquel que disponga su tiempo para predicación de la palabra, se le debe dar para que cubra sus necesidades. Y pues en nuestro caso, eso es arriendo, servicios, alimentación, son bastantes gastos, transporte, movilidad, salud, pensión, y si somos justos incluso vacaciones, porque pues no queremos que trabaje los 12 meses del año, las 24 horas, sino que tenga tiempos de descanso, esparcimiento con su familia, ropa, porque tiene que comprar ropa. Sí, son muchos gastos solamente para los hermanos que dedican su tiempo a la predicación del evangelio, pero también esto incluye los gastos o las necesidades del lugar donde se comparte la palabra. En este caso, lo hacían en las casas. Ahora, por contexto cultural, sus casas eran más grandes que las nuestras. Eso significa que era más sencillo reunir grandes grupos de personas en las casas. Actualmente, nosotros, como forma y normativa también que nos pide el gobierno, nos reunimos en lugares específicos que deben tener una dirección, una identificación, diferentes factores, pero estos lugares también tienen gastos. Cuando nos sentamos en las clases o en lugares también hay que tener sillas, también hay que pagar luz. También la idea es que los hermanos no se enfermen, entonces hay que hacer aseo, hay que tapar goteras, hay que cubrir, pero no con lujos, sino con necesidades. Hablamos de cubrir necesidades. Ahora, está bien, si yo quiero vender mi propiedad y la quiero llevar el dinero a la iglesia, no podría decirte que no. La cuestión es ser prudente.
La prudencia, hablábamos de que también es importante porque tenemos que velar por nuestra familia como primer ministerio y luego por las necesidades de los hermanos. Si te sobra una propiedad, si te sobra el dinero y quieres darlo al Señor, no soy nadie para detenerte, pero hay que actuar con prudencia. Hay que actuar con prudencia. Hay que no solamente mostrar dependencia del Señor, sino también ser buenos administradores y muy buena responsabilidad. Ahora, el problema es que aquí hay que tener presente que es un acto voluntario. Es decir, cada persona que decida ofrendar algo al Señor es esa persona tomando la decisión de hacerlo. No es algo obligatorio. No hay promesa de multiplicación de recursos, ni hay promesa de que van a tener 10 casas más. Es algo voluntario. Incluso en el capítulo siguiente, después de hablar de Bernabé, ocurre que una pareja vende su propiedad y sustrae algo de dinero y se lo lleva a los apóstoles. Por esta razón, mueren. Pero el apóstol les dice, mira, si no querías darla, mejor no la vendas y te quedas con la plata. O sea, no intentes engañar al Señor. No era necesario que la vendieras. Pero si la vendiste, no intentes engañar al Espíritu Santo. Y las dos personas mueren por este acto de deshonestidad. Entonces no es la necesidad de dar y hacer, no, es voluntariamente quiero darle esto al Señor y si es así, hay que hacerlo, porque se va a hacer de forma generosa. El creyente de corazón querrá dar, el Hijo de Dios de corazón querrá entregar para apoyar a las necesidades de otros, estará enterado de las necesidades de otros. El Hijo de Dios se interesará por el avance del Evangelio y estará dispuesto a proveer para que esto pueda ser llevado a cabo. Y más si es un Hijo de Dios cuyo ministerio, cuya labor es trabajar, es producir dinero, recurso económico en alguna empresa, en algún emprendimiento, en algún comercio. Este Hijo de Dios de corazón querrá ofrendar, será generoso. ¿Y por qué hago mucho énfasis en ser el Hijo de Dios? Porque la ofrenda no es para incrédulos. La pregunta, ¿Dios quiere mi dinero? No, rotundamente no. Dios no quiere el dinero de nadie, no lo necesita, realmente no lo necesita. La participación del creyente en las ofrendas es generosidad, es amor. Y es un reconocimiento al Señor, pero no es necesario, no es obligatorio. El Señor no quiere nuestro dinero. Y si tú no eres un hijo de Dios, el Señor literalmente no quiere nada tuyo, solo te quiere a ti. El Señor no quiere nada del incrédulo, nada, ni su servicio, ni su dinero, ni su casa, nada, nada, nada. Solo lo quiere a Él. Si tú eres una persona que no ha conocido a Cristo, quiero decirte que incluso Él está dispuesto a pagar por ti. Él murió en la cruz por ti. El Señor manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Hombres y mujeres, porque ahora últimamente hay que aclarar. Pero manda a toda la humanidad a que se arrepienta, a que reconozca que son pecadores y busquen un Salvador. ¿Por qué? Porque llegará el día en que el Señor, el mismo Jesús que fue crucificado, vendrá al mundo y juzgará a todos según sus obras. Y aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será enviado al lago de fuego, al infierno. Y la única forma de estar inscrito en este libro de la vida es reconocer que somos pecadores, saber que estamos perdidos y pedirle al Señor que nos salve. Reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos entrada al reino celestial. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos declarados justos delante de Dios, no porque nuestro pecado sea borrado y ya, no, sino porque nuestro pecado es pago por la sangre de Cristo. Por eso te digo, si no eres un hijo de Dios y llegaste hasta este momento del video, hasta el minuto 18, que es raro que hayas llegado hasta este punto, quiero decirte que el Señor no quiere ni un peso tuyo. No te preocupes. Tu dinero está a salvo. Para ir al cielo e infierno, ser destruido en la tierra, para pudrirse. El Señor quiere salvarte a ti. Y ha pagado el precio más alto por tu vida. Entonces, ruego al Señor que de verdad dejes de pensar en el dinero o en la plata, en el recurso y pienses en tu futuro eterno. En dónde estarás en 100 años. ¿En el cielo o en el infierno? Concluyamos porque ya me alargué. Listo. Las ofrendas deben usarse para compartir el Evangelio y ayudar a las necesidades de los santos. El creyente da de forma generosa, sin obligación y de forma voluntaria, que es lo mismo que sin obligación. Ahora,
Nadie debe enriquecerse a costa de las ofrendas de la iglesia. Nadie. Esto es gravísimo. Entonces hay algunos tips o sugerencias que he reunido para nosotros los creyentes que querramos ofrendar. Si tenemos muchas dudas sobre si ofrendar o no, lo mejor es no ofrendar. Porque si hacemos algo dudando, nos es contado como pecado. Entonces, hasta que no aclaremos nuestras dudas sobre ofrendar, lo mejor es no ofrendar. Tranquis, la iglesia no se va a quebrar. Lo importante es que la ofrenda sea de verdad de alabanza para el Señor. Segundo, si ofrendas de forma activa en la iglesia, pero aún ofrendando, porque tú dices, yo cumplo con mi responsabilidad con el Señor, pero no sientes que la iglesia esté usando bien esas ofrendas, puedes expresarlo, porque incluso pasó en la iglesia primitiva, en Hechos 7. Tal vez los líderes no se hayan dado cuenta de alguna necesidad administrativa de nombrar a personas que ayuden a mejorar la gestión de los recursos. En Hechos 7 pasó lo mismo. Entonces, si tienes dudas con la forma en la que se administran los recursos en tu iglesia, sea cual sea, comunícalas, ¿sí? Busca un líder y dile, mira, tengo dudas sobre cómo se están gastando las ofrendas, que tengo dudas sobre tal tema con respecto a la plata. Ahora, si cuando preguntas te responden de una mala forma o no te responden, o simplemente hay una cadena de mando tan larga que no hay forma de que te den razón de qué pasa con las ofrendas, deja de ofrendar. E incluso considera cambiar de congregación, porque puede que el uso del dinero en esta congregación no sea el adecuado. Ahora, también importante, hay que respetar a las autoridades, al pastor, al predicador, siempre guardar respeto, incluso a los que no son autoridad, a nuestros hermanos, hay que respetar a los demás. Entonces, siempre debe haber una forma de conocer el estado financiero de la iglesia, pero debes saber qué reglas tiene la iglesia para conocer su estado financiero. Entonces, por ejemplo, la mayoría de iglesias, en el caso como no soy nuestra iglesia, para conocer el estado financiero debe ser parte de la membresía. ¿Por qué? Porque pues son datos financieros, no es algo que uno pueda estar regalando ahí porque sí, pues para tener cuidado y protección. Incluso si no eres miembro, pues puedes también intentar solicitar los estados financieros. No hay nada que ocultar, se entregan a la DIAN, o sea, en la declaración de renta están. Pero pues al detalle, cositas más detalladas y cosas, algunas iglesias te van a pedir que seas parte de la membresía. Si te interesa mucho el estado de esa iglesia, te propongo que hagas todo el proceso, hagas parte de la membresía y ayudes pues a mirar el tema financiero. Por otro lado, también, si tienes dudas con respecto a la ofrenda, puedes ofrendar con propósito. Es decir, puedes entregar un dinero y decir, mira, yo quiero ofrendar para tal cosa. Y que procurar que ese dinero se use solo para lo que tú propusiste que se ofrendara. Pero pues tiene que ser algo realizable, no decir, yo quiero ofrendar específicamente para la van. Y nadie está haciendo planes de comprar una van. Entonces, pues el dinero quedaría mucho tiempo quieto, entonces no tendría ninguna gracia, sino por ejemplo, sabes que hay un proyecto y tú dices, mira, yo quiero apoyar para, no sé, la construcción de la fachada de la iglesia hermana, quiero ofrendar para la obra en tal lugar, quiero ofrendar para tal misionero, quiero entregar esta ofrenda para tal hermano, pero no quiero dársela yo directamente, sino que sea la iglesia, entonces la entregas. Entonces, eso también se puede hacer, ¿sí? No hay problema y cuenta como ofrenda, o sea, ayuda a mantener la calma y despejar algunas dudas. Ahora, si no quieres ofrendar dinero por alguna razón, alguna causa, todas las iglesias también te deben permitir ofrendar en especie, ya sea mercados, sea proveyendo alguna necesidad. Simplemente tienes que preguntar a algún líder, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta sillas? ¿Hace falta implementos de aseo? ¿Hace falta mercados? ¿Hace falta un vehículo? Entonces pregunta qué hace falta. Ahora, esta partecita final va para mis hermanos, mis queridos hermanos, que en algún momento fueron heridos por el tema del dinero. El Evangelio de la Prosperidad surgió en Latinoamérica, o sea, es mérito latinoamericano y se ha esparcido por muchos lugares. El Evangelio que promovía promovía no, porque esa porquería todavía existe, que pues ni siquiera deberíamos usar el término evangelio, ya que no estamos usando mal un término. La secta de la prosperidad enseña que se da mucho dinero para multiplicarlo y han usado ese método para estafar y lastimar hermanos y personas no creyentes a diestra y a siniestra. Si tú fuiste víctima de esto, de personas que no usaron el dinero de forma bíblica,
ora mucho al Señor y oramos también por ti, para que el Señor sea sanando las heridas. Lamento mucho que la situación haya sido así, que hayan abusado de tu confianza y de tu amor por el Señor. Y espero que el Señor sane las heridas de tu corazón para que puedas seguir disfrutando el gozo del dar y del ofrendar. Mientras tanto, dispón tu tiempo, busca otras formas de colaborar. Sé que te va a costar mucho dar dinero, lo sé, puede pasar. Entonces, el Señor conoce nuestros corazones y nadie te puede juzgar por no ofrendar. Es algo personal con el Señor. ¿Listo? Muchísimas gracias por ver este video. Me alargué un montón, pero quería abarcar la mayor cantidad de tema posible porque la plata es un tema delicado para muchas personas. Y quería que pues intentar resolver la mayor cantidad de dudas posibles con respecto a la ofrenda en un solo video. Si llegaste hasta aquí, porfa, muchas gracias. Déjame un comentario y procuraré que los siguientes sean más cortos. Y nada, muchas gracias. Recuerda, como hijos de Dios podemos dar. Y si no eres un hijo de Dios, solamente escucha el llamado del Señor. Y no nos des un peso a la iglesia, no, eso no. La plata no importa. Es más importante tu vida. Gracias.